y estuvimos hablando del pan, del buen pan, que es la palabra del Señor. Así que, pero hoy día nos saltamos a la segunda parte de este versículo número 7, donde dice, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús, dice: no es para que partas tu pan con el hambriento. Este es el ayuno escogido por Dios. Entendemos que hay diferentes tipos de ayunos. Hemos hablado muchos ayunos. Ayuno por protección, ayuno para dar honor al Señor, ayuno para que el Señor pelee por nosotros. Hay diferentes tipos de ayunos. Pero este ayuno que habla Isaías 58, versículos 6 y 7, es un ayuno que el Señor lo habla como el ayuno escogido. Es un ayuno distinto. No es un ayuno que tenga que ver con nosotros, no es que un ayuno que el Señor te guarde, te cubra, te bendiga, te sane, te levante. No es un ayuno pensando en ti. La característica que tiene este ayuno es un ayuno pensando en alguien, pensando en tu semejante, en tu prójimo, pensando en los pobres. Entonces el Señor, cuando habla de este ayuno, nos dice, no es para que partas tu pan con el hambriento. Eso ya lo vimos durante algunas semanas. Pero luego dice: y recibas en casa a los pobres sin hogar. Mire qué interesante es esto, porque nos damos cuenta que, mire, muchas veces nosotros cuando salíamos a hacer misericordia, vamos a orar primero. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que hoy día nos hable, tu palabra la que hoy día nos confronte, nos corrija, y aún sea tu palabra la que traiga aliento y sanidad para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que ella sea aquella palabra la que hoy día sostenga nuestra vida. Y nos vamos a nuestra casa gozosos porque sabemos que tú a través de ella nos hablas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Entonces, le quería contar que cuando nosotros estábamos haciendo misericordia, normalmente, mire, usted cuando su corazón se empieza a llenar de amor o de misericordia, hay cosas que de repente uno quiere hacer que traspasan un poco la prudencia y traspasan a veces algunas cosas, algunos límites o barreras que nosotros no debemos de cruzar. Por ejemplo, de repente salen hermanos que me dicen: pastor, mire, hay una pareja, hay un hermano, hay una persona que no tiene dónde vivir, me la quiero llevar a la casa. Y yo le digo: mira, qué lindo el corazón, qué lindo lo que de ahí pueda fluir. Pero nosotros normalmente decimos: pero hay que guardar la prudencia porque es un desconocido, ¿cierto? Y uno dice: pucha, un desconocido puede traer malas costumbres, puede traer malos pensamientos, porque uno ve rostros, pero no ve. Es un dicho, ¿cierto? Y aún es un dicho bien dicho, porque la palabra dice, los fariseos dicen: ellos de labios me hablan, pero el corazón está lejos de mí. Entonces, puede haber una persona que te hable y te hable bonito, pero el corazón sea un corazón entenebrecido, hermano. Entonces, ahí nosotros guardamos la prudencia y decimos: nosotros ayudamos hasta este límite. Pero acá pareciera ser que el Señor en Isaías 58:7 me pusiera esta palabra en contra un poquito de lo que nosotros venimos enseñando, ¿cierto? Porque aquí claramente dice que debemos de recibir en casa a los pobres sin hogar. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Porque sabemos que el Señor también nos habla de manera espiritual, de manera literal. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros podemos analizar solamente esta frase de recibir en casa a los pobres sin hogar, primero tenemos que ir al original, a la palabra original hebrea. Y vamos a analizar y a desmenuzar esta frase de recibir en casa a los pobres sin hogar. Vamos primeramente con la palabra pobre, porque uno se imagina que llevar o recibir en casa a un pobre es aquel que está pidiendo plata en la calle, ¿cierto? No se nos viene a la mente un pordiosero, un mendigo, alguien que está sin casa. Pero la palabra pobre, primeramente, debemos entender que es la palabra aní. Es una palabra hebrea. Y aní significa, en este caso, pobre significa, por ejemplo, alguien deprimido. Significa alguien afligido, fatigado, humilde, necesitado, sufrido.
Entonces aquí esto ya nos deja ver que un pobre no es tan solo aquel que está pidiendo dinero afuera o aquel que está mendigando en las calles, sino que puede ser cualquiera de nosotros, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha estado deprimido? A lo mejor hoy día está deprimido, ¿eh? No lo sabemos, ¿cierto? Pero dice que un pobre es aquel que está deprimido. Luego dice que también un pobre es aquel que está afligido. ¿Ha estado afligido usted alguna vez? Amén, ¿cierto? ¿Ha estado afligido o no? Fatigado, humilde. Ah, pastor, yo sí que soy humilde. Humilde, pastor. No, yo. Necesitado. Bueno, dice otro, oprimido también. Oye, el que está oprimido también la palabra lo hace ver que es un pobre. Y usted sabe lo que es la opresión. La opresión es un ataque, es una tentación. Cuando habla de opresión, por ejemplo, en la Biblia, cuando yéndonos al lado espiritual, dice que los demonios son los que oprimen. Vienen y te tientan. Es una opresión en la cual quieren que tú caigas, quieren que tú cedas, quieren que tú te devuelvas el enemigo, y a través de aquello te oprime, te pone tentación, te pone palabras mentirosas en tus oídos, en tu mente, te habla. Intenta hablarte, ¿cierto? Pero cuando estamos llenos del Señor, nuestros oídos se ponen sordos para esas voces. Entonces, pero dice la palabra que también oprimido tiene que ver con pobre. Amén. Entonces nos damos cuenta que pueden haber pobres dentro de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Puede haber pobres en tu casa? Sí. Entonces dice la palabra que tú tienes que albergar, tienes que cuidar a estos pobres. O sea, puede ser que tengas que cuidar a los propios de tu familia. Ahora lo que debemos entender, ¿qué es lo que es casa? También vamos a la palabra casa en el hebreo. En la raíz hebrea, la palabra casa es la palabra bayit. Y casa tiene que ver también con tiene muchos sinónimos: cabaña, cámara, casa, dice, dentro, edificio. Pero de todas las que están acá, yo escogí algunas, por ejemplo, palacio, templo y familia. Amén. Entonces lo que está diciendo el Señor, que tú debes albergar a alguien y traerlo, a alguien que esté deprimido, a alguien que esté afligido, a alguien que esté en problemas, a alguien que realmente esté teniendo un problema quizás de algún tipo de aflicción, y que tú lo traigas al palacio, tú lo traigas al templo, o tú lo traigas a esta familia. Entonces, mira, me gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos refleja en este versículo, en esta palabra, lo importante que son estos tipos de sinónimo de la palabra casa. Porque si tú tuvieras que en algún momento tomar a tu hijo, escúcheme bien, y tuvieras que guardarlo de un terremoto, de un tsunami o de algo parecido, tú tomas a tu hijo y a ti te gustaría resguardarlo en el lugar más seguro que puede existir, ¿o no? ¿Sí o no? Usted no lo dejaría en un lugar que usted sabe que se pudiese dañar. Usted no dejaría a su hijo en un lugar donde sabe usted que algo le podría suceder. Usted tomaría a su hijo y usted lo resguarda en el lugar más seguro que para usted sea, o que para usted crea que así es. Entonces el Señor toma a los pobres, toma a un deprimido, toma a un afligido, toma a uno que está en un momento de opresión, y tiene que tomarlo y resguardarlo, tiene que ayudarlo, tiene que levantarlo. Y el Señor hace esta comparativa y decir: yo a esto los voy a tomar y los voy a poner dentro de un templo, dentro de la iglesia. Amén. Por eso esto tiene que ver para aquellos que dicen: no es importante congregarse. Sí es importante congregarse, porque en este lugar el Señor lo pone como una trinchera, como un refugio para aquellos que están oprimidos. Gloria a Dios por eso. Pero me gusta mucho porque el Señor dice, y también la mejor manera de resguardar a un pobre, de resguardar a una persona que está en algún tipo de necesidad, es insertándolos dentro de una familia. Yo digo, qué lindo, hermano, qué lindo esto, porque para el Señor, ¿saben lo importante que es una familia?
que Él sabe que a través de la familiaridad, a través de lo que es una familia, una persona puede estar bien resguardada. El Señor no dice voy a insertarlo en un grupo de amigos, voy a insertarlo en un grupo de conocidos, de personas con buenos sentimientos. No, el Señor dice la única manera de ayudar a una persona de esta categoría, un oprimido, un afligido, alguien que tiene muchos problemas, es insertándolos en una familia. Gloria a Dios por eso, hermano, de poder entender que esto más que una congregación tiene que ser una familia. Tú tienes que conocer a tu hermano, tienes que conocer al que se sienta al lado tuyo, al que está al frente. Por último, le tienes que conocer el nombre, partamos por ahí, ¿cierto? Y de ahí el Señor dice que tú tienes que traerlo, ocuparte. Entonces, en el Salmo 41, versículo 1 al 3, por ejemplo, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurado en el que piensa en el afligido, en el oprimido, lo que acabamos de ver. Porque dice que en el día malo te librará el Señor. No, si quiere esta palabra, usted por último levante la mano. En el día malo te librará el Señor. Gloria a Dios. El Señor dice que cuando te ocupas, traes a alguien, lo refugias dentro de la familia. Dice que el Señor te va a librar en el día malo. Esto quiere decir que existe un día malo, ¿eh? Gloria a Dios. Pero ahí el Señor también nos libra. El versículo 2 dice, Jehová te guardará, te dará vida y serás bienaventurado en la tierra. Dice, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová te sostendrá en el lecho del dolor, ablandará su cama en la enfermedad. Gloria a Dios. Qué linda palabra, mis amados. Esto lo hace el Señor simplemente cuando tú te ocupas ¿de quién? Del pobre. Entonces nos damos cuenta que a la vez también el Señor dice, bueno, como tú vas a traer a alguien, lo vas a insertar en la familia, vas a traer a alguien al templo, vas a traer a alguien a la iglesia, esto vas a tener también un beneficio para ti en el momento del dolor, en el momento de la prueba, en el día malo. Así que qué importante ir entendiendo, ¿cierto?, este tipo de versículos en los cuales el Señor ya nos empieza a hablar de la familia. Entonces en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces aquí entramos en un territorio, o entramos ya en tierra derecha con esto, entendiendo que debemos darle la importancia de lo que es la familia. Porque cuando hay familia, hay restauración para los pobres, hay restauración para el afligido. Cuando hay familia, hay refugio. Cuando hay familia, hay protección. Cuando hay familia, el Señor dice, voy a enviar a mis hijos, voy a enviar al pobre, porque también pobre tiene que ver con menesteroso. Dijimos en la parte espiritual que los pobres eran el afligido, el oprimido, pero también literalmente el pobre es el menesteroso y es el mendigo. Entonces debemos entender lo importante que debe ser para nosotros la familia. La familia tiene que tomar un rol tan importante que se tiene que solidificar en nosotros, en este núcleo de personas, tiene que haber familiaridad. Y el Señor nos hace ver, dice, según tengamos oportunidad, hay oportunidades. Dice, hagamos bien a todos. Pero luego dice, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, qué importante entender que el Señor nos pone como prioridad que el bien que tú hagas tiene que ser a los de la familia de la fe. Y mira, y Gálatas después nos sigue hablando diciendo que no te canses de hacer el bien, ¿cierto? Que a su tiempo tú vas a cosechar siempre y cuando no desmayes. Lo sigue diciendo. Entonces está diciendo que debemos hacer el bien a la familia de la fe y no cansarte haciéndolo. Gloria a Dios. En la otra versión, en Gálatas 6:10, pero en la versión TLA dice, siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Entonces aquí ya también nos deja ver que cuando habla de la familia, está hablando de los seguidores de Cristo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuántos seguidores de Cristo hay acá? ¿Usted es seguidor de Cristo o no? Entonces usted es parte de la familia. Gloria a Dios. Habemos puros Peralta aquí, ¿cierto? Somos toda una familia.
Y somos todos hermanos, pues. Mire, de repente uno dice, oye, hermano Floripondio, hermano. Y uno dice, hermano, pero de familia no tiene nada, pues. Es el puro nombre del hermano, ¿cierto? Porque cuando el hermano está en problemas, si no hay familia, eso no vamos a entender nunca de que cuando nuestro hermano tenga problemas es como que si fuese nuestro problema. Y eso lo podemos ver cuando hacemos la comparativa con la familia sanguínea, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Usted tiene familia sanguínea o no? ¿Sí? ¿Usted tiene su hermano? ¿Cuántos tienen hermanos acá? Todos. A no ser que alguien sea hijo único. ¿Hay algún hijo único? Sergio, eres hijo único. ¿Cómo? Ah, sobreviviente, pero ¿tuviste más hermanos? Ah, ya. Oye, pero dicen que los hijos únicos son como pesados, ¿cierto? ¿No? Sí. ¿O no? ¿O es un mito? Es un mito, ¿no? Que los hijos únicos son como que son creídos. No. Bueno, vamos a romper esos mitos, hermano. Aquí hay puros simpáticos nomás. Bueno, hay algunos, los hijos menores también, cuando son el menor, también son medio pesados. Pero bueno, gracias a Dios soy el mayor yo. Los mayores son todos simpáticos, ¿cierto? Amén. Entonces nos hablamos como hermanos y debemos hacer la comparativa cuando son hermanos sanguíneos. Porque hermano sanguíneo, o sea, yo creo que es así, mis amados, usted siendo cristiano, no creo que con un hermano sanguíneo usted se enoje. Y no lo quiera ver nunca más. Espero que no sea así. Pero tiene que hacerse valer o pesar cuando tú le dices hermano a alguien. Entonces el Señor dice que a él tú tienes que hacerle el bien. Tienes que preocuparte en cuanto tú tengas oportunidad. Dice 1 Timoteo 5:8, empezamos a hablar de la familia. Dice, pero los que se niegan a cuidar de sus familiares, los que se niegan a cuidar de sus hermanos, especialmente los de su propia bayit, los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos, mi hermano. Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar, cuando nosotros decimos, ¿cuántos hombres de fe hay aquí? Pastor, aquí hay una mujer de fe, gloria a Dios, yo le creo al Señor, soy un hombre que se mueve por la fe, aleluya. Pero si no te preocupas de tu hermano, dice la palabra que eres peor. No dice que eres un incrédulo, dice que eres peor que un incrédulo, hermano. Entonces nos damos cuenta que ya el Señor te lleva a un nivel en el cual tú debes entender lo importante que es de que tú te ocupes de tu hermano o que tú te ocupes de la familia de la fe. Y le digo algo, de repente uno ni se ocupa, ni se preocupa. Mira, en otra versión, en la versión Nueva Traducción de Biblia al Día, dice, el que no se ocupa de los suyos, ya no habla de lo de la familia. Claro, dice especialmente a los de su propia familia. No tiene derecho a llamarse cristiano. O sea, tiene que ponerse otro nombre. Pero dice, no tiene derecho, no tiene el certificado de poder decir yo soy un cristiano. Y dice que es peor que un infiel. Solamente por no ocuparte. Entonces usted me dice, pero pastor, ¿qué es lo que es ocupar? Mira, cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que la palabra obras, que es la palabra ergon, tiene que ver con ocupación. Entonces dice como esfuerzo u ocupación, por implicación, acto, obra, acción, hacer, hecho. Entonces dice, el que no se ocupa, el que no tiene una acción, el que no tiene una obra con su hermano, es peor que un incrédulo. Entonces nos damos cuenta que aquí empezamos a denotar que hay un montón de situaciones que nos priva a nosotros de poder obtener una ganancia o poder obtener una bendición de parte de Dios. Entonces aquí, si usted se da cuenta, empiezan a aparecer palabras
en todos estos versículos aparece la palabra pobre, aparece la palabra ocuparse, aparece la palabra obras, ¿cierto? Entonces la palabra obras es la palabra ergon, ocupación, acción. Es algo que tú tienes que hacer, no es algo que tú tienes que pensar. De repente nosotros pensamos que el hermano está mal y sentimos, ay, qué pena que el hermano esté mal, pero no tenemos una acción. La obra tiene que ver con algo que tú haces, con algo que tú desempeñas, tiene que ver con un movimiento de tu cuerpo, con un movimiento de tus manos, con un abrazo, tiene que ver con ir y con sustentar una obra. Amén. Entonces, Proverbio 19:16, hay un versículo que me gusta mucho a mí, porque dice: el que se apiada del pobre, el que se apiada del ani, el que se apiada del oprimido, el que se apiada del sufrido, el que está viviendo un problema, el que se apiada del pobre, es como que a Jehová le presta. Y él dice: te recompensará por tu buena ergon, por tu buena obra. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando tú te apiadas de un pobre, haciendo una acción, haciendo una obra, es como que tú al Señor le haces un préstamo. Gloria a Dios. Y luego dice que el préstamo de vuelta no viene con lo mismo que tú le prestaste, dice que viene con una recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa? Oye, siempre usted cuando piensa en una recompensa, ¿en qué piensa usted? Yo al tiro, el tata en plata, tata. Pero a mí al tiro se me viene como recompensa, como un cofre, no sé por qué, con monedas de oro, hermano. ¿Ah? No, ninguna recompensa es algo poco. Yo me imagino una recompensa algo así como, y si viene de parte de Dios, no debe ser poco, hermano. Un cheque, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cuánto quieren un cheque hoy día? Pero con fondo, ¿cierto? El que se apiada del pobre, a Jehová le presta. Una vez yo estaba analizando este versículo y el Señor me trajo una revelación sobre eso. ¿Por qué? Porque cuando dice el que se apiada del pobre, a Jehová le presta y Él te recompensa por tu buena obra, yo dije, pero ¿cómo yo le presto al Señor? Porque si yo le presto al Señor, el Señor se vuelve mi deudor. ¿Sí o no? Si yo le presto ¿cómo te llamas? Ivoncita. Si yo le presto algo a Ivoncita, del momento que yo le presto, ella se vuelve mí. Y la palabra nos dice que Dios no es deudor de nadie. Entonces, ¿cómo yo me apiado de un pobre? Y Jehová, el Señor, está en deuda conmigo. No puede ser, porque Él no es deudor de nadie. Entonces, ¿qué es lo que pude analizar y pensar? En que cuando yo me apiado del pobre y a Jehová le presta, la recompensa tiene que ser inmediata, para que no haya un segundo ni un microsegundo que el Señor sea mi deudor. Entonces, lo que yo pude analizar, que esto es como pasando y pasando. O sea, yo me estoy apiadando y estoy recibiendo la recompensa, porque no puede haber un instante en que el Señor sea mi deudor. Entonces, es una manera práctica, rápida, en la cual el Señor te entrega tu recompensa. Solo apiadándote de un pobre. Ahora tú me dirás, pero pastor, yo me apiadé de un pobre y sigo sin plata. Sí, pero la recompensa, recuerde que no todas las cosas que el Señor entrega es dinero. Puede ser una recompensa de vida. Como dijo uno por ahí, para ganar experiencia, ¿cierto? Bueno. Pero puede ser algo que el Señor te entregue que tú realmente necesitas, porque normalmente lo que nosotros creemos que es nuestra recompensa, muchas veces es lo que nosotros queremos, pero no entendemos qué es lo que nosotros necesitamos. De repente nosotros queremos que el Señor te dé mucho dinero y lo que tú necesitas es inteligencia para manejar el poco dinero que tienes. Gloria a Dios. Así que cuando el Señor te recompensa, no esperes un cofre como yo me imaginaba delante, sino que esperes algo que tú realmente necesitas. Amén. Entonces a lo mejor usted no necesita grandes cosas, usted necesita sabiduría. Usted necesita a lo mejor humildad.
para que le vaya bien el trabajo. No sé, pastor, ¿por qué me da mal en los trabajos? Señor, dame un trabajo. No, dale humildad para que cuando esté en uno se comporte bien con sus jefes. Gloria a Dios. Sonría que Jesús le ama. No, si el silencio es una respuesta, hermano. Pero qué bueno que podamos denotar que el Señor nos está llevando a que nos ocupemos de los pobres. Amén. Eso es familia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4 dice: pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Cuando tú te ocupas de tu familia, cuando tú te ocupas de un pobre, ¿qué es lo que sucede? Dice que eso es agradable a Dios. Mira, Juan capítulo 1, versículo 41. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Usted conoce la historia, ¿cierto? Que dice que Andrés fue captado o fue el primero que vio al Señor. Y lo primero que hizo él, cuando se encontró con su bendición, cuando se encontró con el Señor, lo primero que hizo antes de ir a buscar un amigo, antes de ir a hacer cualquier cosa, dice que él fue a uno que era de su familia. En este caso fue a su hermano. Y él no pudo contener la alegría, la emoción que había en su corazón, sino que tenía que traspasársela a alguien. Y él escogió a su hermano. El gozo de nuestro corazón y la alegría debemos nosotros aprender a traspasarla, debemos de aprender a ser de influencia para otros. Por eso yo digo, cuando a usted le esté yendo bien, usted imparta de lo que usted tiene, aunque sea de su alegría. Pero no podemos nosotros vivir una vida independiente de entender, ¿cierto?, que acá está el triste, ahí está el alegre, acá está el gozoso. Debiésemos ocuparnos, como decía la palabra, de que cuando un hermano está pasando alguna necesidad. Mire, yo sé que usted hoy día conoce a más de alguno que hoy día esté en una posición de pobre, ¿sí o no? Amén. Entonces el Señor hoy día nos está hablando a que a través de aquello nosotros podamos formar una familia. Si nosotros logramos así formar una familia, tenlo por seguro que vamos a poder albergar a los que Dios nos quiera enviar a esta casa. Amén. Mira, 1 Samuel 17, 25. Y dijo el varón de Israel: si habéis visto al varón a este que sube, porque para afrentar a Israel ha subido, y será el varón que le batiere, que le enriquecerá el rey con riqueza grande, a su hija le dará, y a la casa de su padre sea libre en Israel. Entonces aquí nos está hablando de David, que él cuando se acerca, está Goliat desafiando a los escuadrones de Israel. Se escucha una voz que dice que en este caso Saúl iba a traer recompensa a quien fuese a pelear con el gigante. Y una de las cosas que ofrece, una dice que le enriquecerá con una riqueza grande. Gloria a Dios. Luego dice: y a su hija le dará. Pero termina diciendo: y la casa de su padre sea libre en Israel. Hay otra versión que dice: se le van a perdonar las deudas a la casa de su padre. Entonces nos damos cuenta que aquí, por lo menos viendo la vida de David, David no tenía problemas con las riquezas. David no tenía problemas con las mujeres. Hasta ese instante, él lo único que se preocupaba y el único trabajo que él tenía era ocuparse del negocio de su papá, de las ovejas de su padre. Entonces cuando él se da cuenta que hay un ofrecimiento, ¿cierto? Y ese ofrecimiento también era que se le iba a perdonar las deudas de la casa de su padre. ¿Qué es lo que hizo? Dijo: yo voy a pelear con el gigante. Entonces, y usted dirá: pero es que él fue por pelear. No. Cuando él escuchó esto, él fue y preguntó: a ver, ¿qué es lo que están ofreciendo? Entonces nos damos cuenta que lo que llevó a David e impulsó a David también era pelear por su casa, pelear por su padre,
pelear por sus hermanos. Aún así, con los hermanos, ¿cómo lo trataron a él? Él también tenía en el corazón la idea de poder pelear por su casa. Y fue a enfrentarse a un gigante, mis amados, a arriesgar su propia vida. Gloria a Dios. Entonces ¿qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar con estos versículos? A que usted entienda lo importante que es poder tener como centro, como en este lugar, como una base, lo que es la familia. Mire, seguimos con otros versículos más. Lucas 8, versículo 21. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Delante decía que la familia eran los seguidores de Cristo, y aquí también está diciendo que mi madre y mis hermanos, o los que son parte de mi familia, son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces ahí nos deja ver, ¿cierto?, que también hay requisitos para ser parte de la familia. Ahora le pregunto a usted, ¿cuántos de acá oyen la palabra? Amén, ¿cierto? Usted en este momento lo que está haciendo está oyendo la palabra, pero dice también que hay que obedecerla. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que hay algo que el Señor nos quiere entregar, y aquí le voy a pedir a los adoradores que suban, ya me quedan solo 9 minutos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, dice el Señor: ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente. ¿Cómo qué? Como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Amén. Mire, estamos en una semana de ayuno. Amén. Y cuando nosotros vemos el ayuno y los tipos de ayuno en la Biblia, siempre que se provocó un llamado de ayunar, siempre fue llamada no tan solo la asamblea, sino que siempre fueron llamadas las familias. Esther tuvo que ayunar para ir a presentarse donde el rey, y mandó a que todos ayunaran, desde el más pequeño. Desde el más pequeño, los bebés ayunaban. Cuando Jonás fue a Nínive, todos ayunaron. Ayunó los niños, los adultos, aún privaban de alimentos a los animales. Entonces, en el tiempo de Josafat, también cuando ellos se vieron enfrentados a un enemigo numeroso, mandaron a llamar a toda la familia, a todo el pueblo, a que pudiese ayunar para poder contrarrestar aquel ataque. Entonces, siempre que vemos en la Biblia, cuando se pregonaba ayuno, siempre se involucraba a todos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El ayuno, una de las cosas que también provoca unidad. Amén. Cuando hay ayuno, hay unidad. Y cuando hay unidad, hay familia. Gloria a Dios por eso. Entonces nos damos cuenta que el ayuno a nosotros nos trae el poder unirnos para provocar algo. Se me vino a la mente que en el tiempo de Nehemías, dice que Nehemías juntaba a las familias. Y la orden era que cuando se escuchase el chofar, cuando se escuchase las trompetas, únanse las familias. No decía únanse los amigos, únanse los guerreros. No, ni siquiera el llamado era para aquellos que sabían pelear. El llamado, ¿para quién era? Para la familia. Y el llamado era: únanse las familias cerca del muro, y cuando escuchéis el sonido del chofar, Jehová peleará por vosotros. Entonces nos damos cuenta que la familia cumple un rol fundamental dentro de la iglesia y aún dentro de un ayuno que es el que nosotros hoy día estamos convocando. Termino con este versículo. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Cuando vi su temor, dice Nehemías, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, gloria a Dios, que es grande y temible. Y dice: luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
luchad por Bayit, luchar por la casa, luchar por el templo, luchar por el palacio, luchar por la familia, luchar por este lugar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a Isaías 58, que es el ayuno escogido por el Señor? A que tú puedas luchar por esta casa, a que tú puedas luchar por tu hermano, a que tú puedas luchar por aquel que está cerca tuyo. Ayer tuvimos una tarde de oración y sabe que la oración siempre iba dirigida a usted, siempre iba dirigida a los matrimonios, siempre iba dirigida a los niños, siempre iba dirigida a los jóvenes, dirigida a este lugar, que el Señor se manifieste, que el Señor restaure, que el Señor sane, que el Señor levante. Entonces, cuando se provoca el ayuno, y es uno de los ayunos más importantes porque es el ayuno escogido del Señor, el Señor nos lleva a que entendamos lo que significa la familia. Familia es cuando peleamos los unos por los otros, nos animamos los unos con los otros, nos levantamos los unos con los otros. Amén. Entonces hoy día, en vista de esto, vamos a orar. Amén. Mire que hoy día fui súper corto en la prédica, mire. Pero ¿sabe qué? El Señor me ha hablado a mi corazón sobre esto. No queremos una iglesia independiente. Queremos una iglesia que aprenda a amarse como familia. Amén. Así que quiero que se ponga en pie. Quiero que se ponga en pie. Y como estamos en una semana de ayuno, le voy a pedir a Alejandro, no sé qué otro diácono hay. Fernando está por ahí. Parece que no está. Alejandro, ven, ayúdame un momento. Suba acá. Y yo quiero que usted se ponga en son de guerra, mis amados. Peter, acompáñanos, mijo. Mientras los adoradores tocan, vamos a orar. Pero mire, usted tiene que aprender a orar, mis amados. Porque de repente nosotros nos acostumbramos a solo decir amén, sí, amén, gloria a Dios. Pero le digo algo. ¿Qué le parece si hacemos una oración distinta hoy día? Amén. ¿Qué le parece si oramos por este lugar? ¿Ya? Mire, no sean sus peticiones. Señor, ayúdame, Padre. Señor, dame dinero. No, ya, dejémoslo de lado. Que sea su oración pidiendo por esta casa, pidiendo por los niños, por los adolescentes, pidiendo por los jóvenes, pidiendo por los matrimonios. Que el Señor bendiga y cubra los matrimonios, mis amados. ¿Usted sabía que el enemigo odia a la familia? Él no quiere que usted sea feliz. Él quiere que usted tenga problemas y termine separándose. Pero vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por la familia, vamos a orar por los hijos. Y los hijos, ¿le digo algo? Los hijos oren por los padres. Qué importante que un hijo, escúcheme bien, qué importante que un hijo ore por los papás. ¿Usted es feliz cuando sus padres están bien? Los más chicos, los más jóvenes, ¿son felices cuando sus papás están bien? Entonces tienen que orar por ellos. Son los que van a servir la Santa Cena, ¿cierto? Vengan para acá, gánense aquí adelante. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por este lugar. Entonces, mire, ¿por qué le digo que la oración es distinta? Pero va a ser una oración muy eficaz. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque cuando usted ore por esta casa y usted diga, Señor, bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos. Imagínese 100 personas diciendo eso. Quiere decir que cada uno va a recibir 100 bendiciones. ¿Cierto? Cuando usted diga, Señor, bendice a los matrimonios de esta casa, si aquí hay 100 personas, los matrimonios van a recibir 100 bendiciones. ¿Me estoy dando a entender?
Cuando usted diga, Señor, bendice a los pequeños, bendice a los corros. 100 bendiciones de protección, de provisión, de cobertura para los corros. ¿Usted cree que eso no va a alcanzar a los más pequeños? ¿No va a alcanzar a los muchachos? ¿No va a alcanzar a los jóvenes? Entonces, cuando la iglesia se une, mis amados, ahí se provoca poder, ahí se provoca el dunamis. Recuerde que cuando la iglesia estaba unida, unánime, junta, con un mismo sentir, un mismo pensar, hablando el mismo idioma, queriendo las mismas cosas, dice que se provocó una atmósfera en la cual vino el Espíritu Santo y trajo un avivamiento. Solo porque estaban en el mismo sentir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros levantamos una oración, llegamos y decimos, vamos a orar. Y cada uno orando por lo suyo propio. Amén. También tiene que ser así. Nosotros, la palabra dice, pedid y se os dará. Hay que hacerlo. Pero tienen que haber momentos en los cuales nos unamos. Tiene que haber momentos en los cuales estemos en el mismo sentir. Y hoy día, en el ayuno escogido por el Señor, vamos a orar en el mismo sentir. Amén. Usted piense en qué es lo que tiene que orar por este lugar. Usted piense, pero abra su boca, no sea solo un amén. El Señor también, a través de lo que tú digas, dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y es lo que nosotros necesitamos. Le digo algo, ore por el que no vino. Ore por el que está enfermo. Ore por el que le cuesta. Ore por el intermitente. No lo critique, no diga, el hermano viene cuando se le ocurre. No, usted ore por él, para que afirme el Señor sus pasos, para que fortalezca sus manos, para que sus manos no decaigan. Ore por aquellos que están hoy día viviendo procesos. Ore por aquel que está viviendo un desierto. Señor, si hay alguien viviendo un desierto, anímalo, Señor. Ponle un paraguas de sombra para que pueda seguir caminando y avanzando y se encuentre con su tierra prometida. Amén. Si hay alguien que está en un proceso, Señor, que el proceso, Dios mío, lo viva, pero lo viva en alegría. Y cuando termine su proceso pueda verse en un espejo y verse crecido, verse maduro. Hay tantas cosas por las cuales tú puedes pedir por esta casa. Amén. Entonces va a ser una oración distinta. No va a ser una oración pidiendo por ti. Va a ser una oración pidiendo por la familia. Amén. Amén. Vamos a orar.